Concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. Hoy, como vemos y puede ver el auditorio que hace presencia aquí, lo que agradecemos además, porque comúnmente los debates en este escenario lo damos tan solitarios. Qué bueno que toda la ciudadanía pueda permanentemente poder estar aquí. Infortunadamente, la búsqueda de la papa no lo deja. Pero si aquí estuviese la gente y hubiese un control más fuerte, podríamos darnos cuenta de todo lo que sucede. Que los dramas están por todas partes. Que hoy tenemos aquí la presencia de una población victimizada, como son ustedes, por el conflicto armado, pero al mismo tiempo tenemos presencia de una población, de un barrio, que igual que muchos otros aquí en Cali y en el país, también están siendo victimizados y también están en guerra. La guerra también de otra forma está contra ellos, también. Y están para sacarlos de sus tierras, de sus terrenos, de sus viviendas, de 20 y 30 años, de la peor manera, bajo el argumento de que llegó el desarrollo y aplastó a todo el mundo. Aquí sin concertar ni respetar derechos. Como vamos a pasar de inmediato, acogiendo la propuesta del doctor Nari Rentería, al debate de víctimas de conflicto armado, quiero cerrar algo. Es cierto, doctor Dani, y usted tiene toda la razón, que no vale la pena venir a escuchar entonces lo que aquí traducen estas respuestas dadas por estos funcionarios para el caso Julio Rincón. Y ahora ustedes se van a aterrar de lo que van a decir del caso de ustedes. Pero aquí no vale la pena escuchar, por lo menos qué se dice desde el gobierno, cuando hoy tenemos, y en esto sí el Consejo tiene que hacer un llamado, y el llamado es a la Personería de Cali para que asuma una investigación más exhaustiva en este proceso, no solo la Personería, yo creo que tenemos que tocar otros entes. Miren, en el caso de Julio Rincón hay cosas tan graves como lo siguiente: no existe ninguna prueba, porque así no lo aporta ni siquiera Metro Cali, de que las zonas que están interviniendo en el barrio Julio Rincón, entre ellas todas sus zonas verdes, 6 zonas verdes, más las zonas, las vías peatonales, solamente tenemos que no tienen un proceso legal para poder ser intervenidas. ¿Por qué lo decimos? Porque las zonas verdes, para poder ser intervenidas y que están además a cargo del municipio de Cali en su administración central, desarrollo administrativo, esas zonas verdes no han venido aquí al Consejo para que se les modifique el uso del suelo y a su vez pueda Metro Cali entonces hacer uso de ellas con el proyecto de la terminal intermedia. O sea que ahí es algo que el Consejo está llamado a estudiar y además a mirar las acciones pertinentes de investigación, los procesos que tengan que llevarse a cabo disciplinarios y de cualquier otro tipo contra estos funcionarios que además en sus escritos, si ustedes lo leen, reconocen que estas zonas jamás se han traído a desafectación del Consejo de Cali, jamás. Aquí incluso apenas ahora se van a tomar la molestia de venir a traerlas, pero el mismo Planeación, además Planeación respondió hoy a las 9 de la mañana, cosa que es irregular. ¿De qué nos sirve una respuesta hoy a las 9 de la mañana al Consejo de Cali? De nada. Y ellos lo que dicen es que Planeación conceptúa que había que desafectar las zonas aquí en el Consejo de Cali, cosa que no hicieron. No han hecho el día de hoy, pero lo que sí han hecho es que Metro Cali, violando eso, ha intervenido y destrozado todas las zonas verdes. Ahora, si nosotros leemos la ley 388 del 97, en la ley es clara en el artículo 3º, como además de la función pública del urbanismo, el artículo 3º, como además de que se debe posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructura de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, también se tienen que hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. Aquí se trata de que la gente atropellada, a la que le quitaron el andén, además con un procedimiento que la Personería, si yo le hago el llamado para que verifique e investigue, porque el inspector, Secretaría de Gobierno,
que lleva adelante el proceso de restitución no notifica cuando va a ir a hacer la intervención, no lo notifica. Después de que la gente fue a hacer descargo y presentó recurso, no notifica para ir a hacer la intervención 1. Pero además, su restitución está fundamentada en una solicitud de Metrocali, donde Metrocali aporta unas escrituras, doctora Clementina, se van a aterrar ustedes, que no corresponden. El área que Metrocali, las escrituras que Metrocali aporta para restitución, no corresponden al terreno que fue supuestamente restituido en los andenes y en los antejardines de la comunidad Julio Rincón. Y la personería sí tiene la obligación de entrar en esa investigación. Tiene que hacerlo. Ese terreno de antejardín, la comunidad lo pelea con justa causa, porque existe además un documento de valorización municipal, otrora valorización del año 94, que da fe de que el terreno, el área que intervinieron, el municipio de Cali no es propietario, ni tampoco lo eran los usuarios, porque las franjas de terreno corresponden, no eran los usuarios de manera individual, pero sí lo son de manera colectiva, porque el verdadero propietario de esa franja de andén, de supuesto andén, que es un área de protección hacia el alto impacto de la avenida, corresponde de propiedad de Central Nacional Provivienda, que es el verdadero dueño, es un terreno particular, y Metrocali se toma la atribución de decir, es más, Metrocali también, pues digámoslo así, lo devela, porque cuando Metrocali les ofrece compra, antes de ir a estropearlos, a atropellarlos, a demolerles, ¿por qué les ofrece compra? ¿Por qué? O sea, eso también hay que develarlo. Lo más grave del asunto es la restitución que se hace con unas escrituras que no corresponden, vuelvo y repito, y que Secretaría de Gobierno tiene que investigar claramente frente a su inspector de policía, que quiere decirles que esta concejalía no es el primer caso que tiene el señor Ángel Navia, sino que tengo otros casos donde se hace restituciones de parte del inspector con escrituras que no corresponden, con direcciones, perdón, que no corresponden al área donde él va a restituir. Y tengo otro caso similar. Entonces, vemos en el certificado de tradición, además, cómo aquí se refleja que el área de vías públicas y peatonales que reclama Metrocali como espacio público y del municipio es mucho menor, según el certificado, de lo que ellos están diciendo que tienen. Aquí hay mil cosas que decir. Aquí el llamado es que este consejo, de inmediato, doctor Dani, de manera juiciosa, empecemos a oficiar y nos sentemos con la personería ya, a mirar, a hacer una audiencia de personería, se la solicitamos, hagamos una audiencia en derechos humanos, porque no se cumplen ni se respetan los derechos a la vida digna, el derecho a la vivienda digna de los habitantes está siendo vulnerado hace mucho rato. Y entonces, sí, nos toca sentarnos de manera urgente, doctor Dani, doctor Hardy, con todos los que ustedes quieran. Sentémonos, hagamos una audiencia en el menor tiempo posible, personería, documentémonos, pero vamos a acabar con el atropello que está adelantando Metrocali, y además con la violación de toda la normatividad vigente, toda la ley vigente que en materia de zonas verdes y de todo lo demás. Entonces, compañeros, pues yo creo que no vamos a escuchar los funcionarios para el tema de la proposición 041, ya fue claro, no hay nada que decir con ellos acá. Y pues entonces procedamos, doctor Danis, a introducir la proposición de 031. Siguiente, pues, señor secretario. De ello tiene el uso de la palabra concejal Patricia Molina. Gracias, señor presidente. La verdad es que aquí lo que urge es que por lo menos den respuestas con hechos concretos y demostrables. Por lo menos de parte del ente que le corresponde asumirlo, como son los representantes del gobierno municipal. Y en este caso, como conocemos que casi toda la política supuestamente de atención a víctimas del conflicto recae en los hombros de la asesoría de paz, yo creo que principalmente él nos tendría que dar respuesta de cuáles son los avances, que hoy nosotros sabemos que es prácticamente nulo. La asesoría de paz se mueve con las limonas de Reunidos y punto. Pero aquí no hay ninguna política de este gobierno
para realmente atender víctimas. Las demás secretarías que están citadas, pues así lo demuestran, que son transversales. Y sí es importante escuchar a la Personería de Cali, que en este sentido y en esta materia de víctimas del conflicto ha hecho un gran aporte, así lo dijimos la vez pasada, y sabemos que la Personería puede seguirse constituyendo en un gran apoyo para el proceso de las víctimas del conflicto armado. Pero yo quisiera referirme de manera breve a algo de lo que respondieron aquí desde las Secretarías de Cultura, Salud, Educación y Vivienda. De Cultura se limitan a hablar de unos talleres que no sabemos a quiénes se los dieron, unos talleres formativos, que dice que tiene 690 beneficiarios. Yo no sé esa cifra, qué significa el 1%, yo no sé qué realmente de la masa poblacional de víctimas del conflicto. 690 para el 2012, 172 para el 2013. Pero digamos que en el supuesto de que esos talleres se hubiesen realizado, la verdad es que no se entrega absolutamente nada que corrobore esta información. Aquí no se corrobora con qué población asentada, en dónde, en qué barrios y dónde específicamente se desarrollaron estos talleres. Pero además, dice la Secretaría de Cultura que ha apoyado unos eventos, pero al parecer son esos eventos que programan hoy con miles y miles de personas, de entre los cuales cuentan que la población víctima del conflicto está metida ahí como una más. Al parecer, eso es lo que se ha apoyado, porque es que no dicen absolutamente nada. No se dice esos apoyos que hace la Secretaría de Cultura frente a asesoría de paz o a otras entidades departamentales y nacionales, en qué consisten, cuánto vale, con qué presupuesto se apoyó. Nada de eso está aquí. O sea, es una información bastante precaria en el tema de cultura. Pero igual, pues en salud señalan, pues, y salud, que siendo una cosa tan vital, que es vital además porque ello depende del derecho a la vida. En salud se señala que hay más o menos unas 9.000, 8.900 personas caracterizadas psicosocialmente, y dicen además que todas, el 100% de esas personas caracterizadas psicosocialmente que cuentan con un goce efectivo de derechos. Entonces la verdad que digan que de pronto han caracterizado psicosocialmente, pero de ahí a que esas personas, 10.000 personas, cuentan con un goce efectivo de derechos, pues yo creo que hay un abismo enorme, porque ni siquiera nos dicen, por lo menos siquiera que nos dijeran es un derecho, pero es que los derechos son todos: la salud, la educación, la vivienda, la recreación, el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, dice que goce efectivo de derechos. La verdad es que eso es imposible, todos sabemos que es falso, o sea, es que la realidad es contundente. Tampoco en este informe de la Secretaría de Salud contamos con un informe real de la caracterización misma, ¿cierto? Tampoco se relacionan los contratos que se hicieron para ello y cuánto valen esos contratos. Entonces la verdad es que no se dice nada. Igual pasa en educación y vivienda sí que más. En vivienda, ¿sabe qué se dice? En vivienda presentan como el gran logro, en 3 líneas, eso es todo el informe, que tienen 378 subsidios entregados, la mayoría de 3 millones de pesos y unos pocos de 4.7 millones. Y resulta que con 378 subsidios de vivienda entregados, de ese pírrico valor, consideramos que nosotros estamos entregando soluciones de vivienda a la población víctima del conflicto armado, que además, como lo dijimos la vez pasada, es desplazada una y otra vez, porque como decía Danis, los que se asentaron en el Jarillón y que además, por cuestiones de seguridad, deben de ser reubicados,
las condiciones de su reubicación es una condición que no consulta los intereses de la comunidad. Y entonces quienes han podido volver a readaptarse a un espacio en el Jarillón, con sus gallinitas y con lo que fuera para sobrevivir, resulta que la cogen, la arrancan, la tiran a Llano Verde, y eso que en unas condiciones donde no le garantiza ni que tenga su sustento, ni que tenga las condiciones para sobrevivir. Pero eso era el mejor de los casos, porque lo que generalmente se hace es ir a desalojarlos y tirarlos para que la gente vea dónde se mete, a qué parque o debajo de qué puente, porque eso es lo que pasa. Realmente esas secretarías no han dicho nada, señor presidente, no han dicho absolutamente nada. Yo creo que aquí la población merece explicaciones contundentes, y en cabeza de la asesoría de paz, donde está el grueso de la política, pues escuchémoslo. Creo yo que Personero podría, digamos, darnos un mayor informe posteriormente. Gracias. Gracias. Procedimiento. Doctora Patricia. La solicitud de codificación de quórum deliberatorio, como lo hizo el doctor John Jairo Hoyos, incluso antecede la solicitud de la doctora Clementina Vélez. La antecede y se tiene que guardar el orden primero. Pero además, doctor Luis Enrique Gómez, presidente, usted ya declaró el quórum deliberatorio, la sesión deliberatoria. Por tanto, se tiene que respetar además la solicitud también que ha hecho el doctor John Jairo Hoyos, y además, ¿cómo aquí quieren los concejales y las concejalas conocer el estado de cumplimiento a toda esta población si ni siquiera permiten? Y además vienen funcionarios, entonces nos vamos a acomodar los concejales y concejalas a guardarles la espalda, levantando la sesión para guardarles la espalda de que no tienen absolutamente nada que presentarle a la comunidad. Aquí no necesitamos ser magos. Aquí necesitamos ser magos para entender los propósitos que aquí también se dan. Cuando se quiere guardar espaldas a funcionarios de gobierno, finalmente el gobierno para poder borrar que estos funcionarios y este gobierno no tienen nada de inversión social ni nada para la gente pobre de este país y de esta ciudad. Aquí también se tiene que respetar el derecho de los concejales y concejalas que queremos cumplir nuestra función. Aquí no viene a punta de reglamentos venir a decirnos que entonces nos aplican acomodadamente un reglamento para acabar un debate cuando la comunidad hizo el esfuerzo de estar acá, y nosotros sí queremos cumplir con nuestra función. Doctor Felipe. Gracias, señor presidente. Es muy corto porque es para lo siguiente, es para dejar una constancia hoy, 30 de abril del 2014. Hoy, los hechos que hoy han acontecido al interior del Consejo Municipal, que cuando aquí se acusa de violar el reglamento, pero por el contrario lo que se está impulsando es una violación del mismo, ¿cierto? Yo no quiero aprender así, yo no quiero maestros así. Me niego a tener ese tipo de maestros, porque es claro lo que dice este reglamento interno. Artículo 78, existen dos clases de quórum, y lo que dice el artículo 104 es que simplemente se verifica el quórum y de no haberse levantado la sesión, pero existen dos clases de quórum. Y se verifica, y señor secretario, el presidente fue claro pidiendo la verificación del quórum, y el quórum puede ser de dos tipos, y si no existe el uno, puede existir el otro. De no existir ninguno de los dos, se levantará la sesión. Es así de sencillo. Uno se pregunta muchas veces, yo no entiendo si quienes escribieron con su pluma este reglamento no lo conozcan suficientemente, pero lo interpreten de tal manera que permitan, además sí, que propicien, además sí, la violación sí del reglamento.
Entonces yo voy a dejar constancia hoy de lo que hoy se estaba propiciando aquí, que la violación del mismo reglamento, por la vía de la fuerza incluso, y que además se propició, se impulsó, se impuso la violación del reglamento en sesiones pasadas, porque también tenemos el registro de cómo se obligó a levantar la sesión en sesiones pasadas, dando una interpretación por fuera de la norma, y induciendo al error. Y dejo esa constancia aquí, señores personería, afortunadamente está señor personero, para que miremos entonces, si es que aquí vamos a ser los estrictos seguidores del reglamento, entonces miremos cómo seguir el reglamento y eso qué consecuencias trae y quién lo está violando entonces, sí, por favor. Dejo esa constancia para que sigamos con el debate, señor presidente. Gracias. Sí, honorable concejal Patricia. Doctor Luis Enrique Gómez, lo que pasa es que el funcionario Felipe está, digamos, leyendo, cosa que aquí igual no es permitido, doctor Felipe, pero además eso está generando malestar en la comunidad por una razón, porque es que uno no puede pretender recitando una cantidad de cosas que no son reales, que no son concretas, que además no presentan acciones. Aquí la comunidad me muestra los bonos de 20.000 pesos que tienen que ir a Carrefour a reclamar, los más gastan en el bus. Por favor, yo creo que es justo que el funcionario no lea más porque eso ya lo leímos, y por favor escuchemos al personero. Honorable concejal Patricia,